Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video vamos a hacer una sola cosita, que es ver todo el álgebra de límites. En realidad son varias cositas, pero lleva todo un mismo título. Así que sin más, comenzamos. Cuando hablamos del álgebra de límites, hablamos de cómo se comportan los límites con las operaciones más básicas: suma, resta, multiplicación y división. Y este teorema me dice lo siguiente: sean f y g dos funciones reales y a perteneciente a los reales, tales que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L1 y el límite cuando x tiende a de g de x es igual a L2, van a ocurrir primero que el límite de la suma de f con g va a ser igual al límite 1 más el límite 2. O sea que el límite de f más g de x va a ser igual al límite de f de x más el límite de g de x. O sea que distribuyo los límites, por decirlo así. ¿Cómo demostramos esto? Primero, tenemos el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L1. Si usamos la definición del límite, me va a quedar de esta manera. Bien, y acá hice un par de cambiecitos a lo que es la definición del límite. Bien, cambiecitos que nos convienen. Bien, porque acá recordás tenemos esos engañas pichangas que nos sirven para luego poder demostrar mejor las cosas. Nosotros sabemos que esto sirve para cualquier epsilon mayor que 0. Entonces vamos a decir que epsilon en realidad es epsilon sobre 2. Total, sigue siendo mayor que 0. Delta 1 porque no necesariamente este delta va a ser el mismo que el otro delta. Bien, y recordad que cuando tenemos delta 1 o delta 2 luego elegimos un delta mínimo entre los dos, que es lo que vamos a terminar haciendo. Y entonces me queda que si el valor absoluto de x menos a está entre 0 y delta 1, entonces el valor absoluto de f de x menos L1 va a ser menor que epsilon sobre 2. Eso es en cuanto a la definición del límite cuando x tiende a de f de x. Luego, la misma definición vamos a hacer para el límite cuando x tiende a de g de x, solamente cambiamos L1 por L2 y delta 1 por delta 2. Bien, recuerda que estas deltas no necesariamente tienen que ser iguales. Y además, acá también usamos epsilon sobre 2, porque si las vamos a sumar, epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2 me da epsilon, que es lo que vamos a tratar de buscar. Bien, vamos a tomar entonces un delta que va a ser el mínimo entre delta 1 y delta 2. ¿Por qué? Recordá esto que es importante, porque podemos decir esto. Estos son entornos, bien, son entornos de centro A y radio delta. No importa que este sea más grande que este o al revés, si yo tomo un delta que sea el mínimo de los dos, el entorno que forme con este delta va a quedar adentro de los dos. Y si este entorno queda dentro de los dos, cumple la propiedad para ambos, que eso es lo que estoy tratando de hacer o de armar. Entonces me va a ocurrir que va a quedar que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de x menos a está entre 0 y delta, ocurre, bien, dos cositas. Dos cositas que es lo de la suma. Pero antes de lo de la suma, vamos a armarla acá para después poder hacer estos reemplazos. Vamos a hacer f más g de x menos L1 más L2, que eso es a lo que queremos llegar. Recordad que nosotros queremos llegar que el límite cuando x tiende a de f más g de x es igual a L1 más L2. Entonces lo que hacemos es plantear justamente esto y verificar si se cumple o si me queda menor que epsilon, que es lo que vamos a tratar de armar. Acá yo puedo usar la definición de suma y decir que esto es f de x. F de x más g de x, fea que tener para rendir. F de x más g de x de nuevo. F de x más g de x. Y acá aplico distributiva del menos L1 menos L2. ¿Qué hago acá? Acomodo como me conviene un poquito. Hago f de x menos L1 más g de x menos L1. Obviamente porque acá tengo algo con f de x menos L1 y acá tengo algo con g de x menos L2. Acá vamos a usar la propiedad triangular del valor absoluto, que es el valor absoluto de x más y es menor o igual al valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Y luego entonces tomo esto como si fuera la x, esto como si fuera la y, y yo sé que el valor absoluto de esta suma me va a quedar, por este teorema 1, menor o igual a el valor absoluto de f de x menos L1 más el valor absoluto de g de x menos L2. Y luego, como yo sé que este más este los tengo sumados, va a ser menor que este más este. O sea, todo eso va a ser menor a epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2. Que o casualidad me da epsilon. O casualidad no, nunca hay casualidades. Y fíjense entonces que yo pude armar lo que es la definición de f del límite cuando x tiende a de f más g de x igual a L1 más L2, que es lo que trataba de apuntar. Y ahí logré demostrar este teorema. El próximo teorema me dice lo siguiente:
vamos a nuevamente tener una función real y vamos a tener ahora dos números reales a y c. Y si tenemos que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, entonces el límite cuando x tiende a de c por f de x va a ser igual a c por L, ¿sí? O sea que como si fuera una constante la puedo sacar del límite, me va a quedar c por lo que sea el límite cuando x tiende a de f de x. ¿Cómo demostramos esto? Vamos a tomar un c igual a 0. Vamos a ver primero qué pasa para c igual a 0. Si yo hago el límite cuando x tiende a de c por f de x, va a ser lo mismo del límite de 0 por f, que como sabemos el límite cuando x tiende a de 0, y ya habíamos demostrado antes, 0 es una constante, que el límite de una constante es la misma constante. O sea, ahí yo sé que me quedan igual. Si c es igual a 0, esto se cumple bárbaro, no hay problema. Vamos a entonces ver qué pasa para c distinto de 0, que va a ser lo más jugoso que hagamos. Si yo tengo límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, por definición de límite me queda todo esto, bien. Pero voy a tener como funciona para epsilon esto mayor que 0, yo sé que también va a funcionar para epsilon sobre el valor absoluto de c, ¿sí? Sé que esto va a ser positivo, entonces todo esto va a funcionar, va a servir por definición para epsilon sobre el valor absoluto de c. Entonces voy a usar eso y voy a decir lo siguiente, voy a partir de lo que ya sabemos que es cierto y lo que me conviene para armar en realidad esto es esto mismo de acá. Y ahora voy a armar lo siguiente, entonces voy a tener que el valor absoluto de c por f de x menos c por L, recordamos que es a donde quiero llegar, y voy a tratar de lograr que esto me quede menor que epsilon. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a decir que acá hago factor común c para que me quede c por f de x menos L. Luego, por propiedad de los valores absolutos, esto me quedaría valor absoluto de c por valor absoluto de f de x menos L. Y fíjate que yo sé que f de x menos L es menor a epsilon sobre el valor absoluto de c. Por lo tanto, esto de acá va a ser menor a eso mismo, multiplicado por el valor absoluto de c. Y acá puedo simplificar las dos c para que me quede el epsilon. Fíjate que logré con todo esto armar la definición del límite cuando x tiende a de cf de c por f de x es igual a c por L. Y ahí quedó este demostrado. Y este me da pie para demostrar bien lo que es el límite de una resta ahora. Para poder decir que el límite cuando x tiende a de f menos g de x va a ser igual a límite 1 menos límite 2. ¿Sí? O sea, este límite menos este límite de acá. ¿Cómo vamos a hacer este? Bastante sencillo, no tenemos que usar ni definiciones ni nada, sino que vamos a usar las dos anteriores. Vamos a usar, tenemos el planteo, que es el límite cuando x tiende a de f menos g de x, por la definición de opuesto o la definición de resta, yo puedo decir que me va a quedar f más menos 1 por g. Acá como tengo una suma, uso el álgebra de límites de la suma para que me quede límite cuando x tiende a de f de x más el límite cuando x tiende a de menos 1 por g de x. Y acá tengo una constante multiplicando a g de x, o sea, esto sería la c que multiplica acá a f. Entonces me va a quedar límite cuando x tiende a de f de x, que venía de antes, más menos 1 por límite cuando x tiende a de g de x. Ahora reemplazo este por L1, reemplazo este por L2 y me queda L1 menos L2, que es lo que quería demostrar. Y hermosamente esta me quedó demostrada. Vamos al próximo. El próximo teorema, que me va a servir para luego demostrar la de la multiplicación, me dice lo siguiente. Si yo tengo el límite cuando x tiende a de f de x igual a 0, o sea el límite en f vale 0, y también yo tengo que existe ρ mayor que 0, tal que g está acotada en un entorno reducido de centro A y radio ρ, voy a conseguir que el límite cuando x tiende a de f por g de x sea igual a 0. Esto entonces, si este me da 0, este límite, y la función g está acotada en un entorno reducido de centro A y radio ρ, esto quiere decir que no me va para los infinitos, que empieza y termina en algún lado, digamos. Este me salva el asunto de hacer 0 por infinito, que todavía no llegamos a eso, estamos un poquito, no estamos tan lejos, pero vamos a llegar. Más que nada en la práctica que en vez de la teoría. Bueno, ¿cómo demostramos esto? Vamos a partir de que, esto está dicho al revés, vamos a empezar, no importa, no lo voy a cambiar ahora, es tarde. El primer paso, nosotros sabemos que esto es cierto, que existe ρ mayor que 0, tal que g está acotada en un entorno reducido de centro A y radio ρ.
Esto, por definición de acotada, me queda que para todo ρ mayor que 0 existe un m mayor que 0, tal que si el valor absoluto de x menos a está entre 0 y ρ, esto, recordad, significa este entorno reducido, entonces el valor absoluto de g de x es menor o igual a m. Bien, esta es la definición de función acotada en un intervalo. Bien, recordad que un entorno es un intervalo también. Y ahora también tenemos, por el otro lado, que me apareció primero, porque los había puesto en este orden y después los cambié. Si tengo que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a 0, por definición es que para todo epsilon sobre m voy a poner, y pongo m porque acá dije que m es mayor que 0, entonces acá me queda también algo positivo, y es lo que quiero quedarme en realidad con algo positivo. Epsilon sobre m mayor que 0, toda la misma definición. Bien, y acá me quedaría valor absoluto de f de x menos 0, que deja f de x solo, menor a epsilon sobre m. ¿Sí? Recordad que acá como va sobre m, acá va menos l y l vale 0, no pongo nada. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a elegir un delta que sea el mínimo entre el ρ y el delta prima. O sea, entre este delta prima y este ρ, elijo uno que sea menor o igual a cualquiera de esos dos. Para nuevamente asegurarme que el entorno que yo armo acá esté incluido en este y en este a la vez, o sea que cumpla las condiciones de las dos partes. Entonces, de ahí voy a sacar que si yo hago f por g de x menos 0, ¿sí? Dejo el menos 0 a propósito para que aparezca el resultado que nosotros buscamos, que es este 0, voy a usar por definición de multiplicación f de x por g de x, y yo sé que f de x por g de x es igual a valor absoluto de f de x por valor absoluto de g de x. Y también yo sé, por lo que dije en el 1 y en el 2, que acá g de x es menor o igual a m y el valor absoluto de f de x es menor a epsilon sobre m. Por lo tanto, este por este va a ser menor a este por este, que es lo que estoy planteando acá, que por 1 y por 2 todo esto es menor a epsilon sobre m por m. Cancelo las dos m y consigo el epsilon que buscaba para poder decir que armé la definición del límite cuando x tiende a de f por g de x es igual a 0. Bien, siempre que recuerde que la condición inicial son estas dos. Y ahí tenemos eso resuelto. Ahora sí, vamos al picante. Bien, seguimos avanzando. Ahora se viene el áspero. Este teorema me dice lo siguiente: tenemos que el límite cuando x tiende a de f de x es L1 y el límite cuando x tiende a de g de x es L2. Entonces, el límite cuando x tiende a de f por g de x va a ser igual a L1 por L2. Para esta demostración vamos a hacer lo siguiente. Primero, nosotros vamos a saber que límite cuando x tiende a de f de x es igual a L1. Bien, acá todavía no vamos a usar la definición. Pero si sabemos que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L1 por uno de los teoremas que ya definimos en el video pasado, vamos a saber que la función está acotada en un entorno reducido de centro A y radio delta, ¿sí? Que dicho en forma de valor absoluto me va a quedar que si el valor absoluto de x menos a está entre 0 y ρ en este caso, ¿sí? No tomo delta, tomo ρ porque delta lo vamos a usar para otra cosa después. Entonces el valor absoluto de f de x es menor o igual a m. Eso entonces es la definición de esta acotada, y aparte lo dejo así porque me va a ayudar luego a la demostración. Además sabemos que vamos a ver los distintos valores que tú puedes tomar L2. Vamos a ver primero qué pasa si L2 vale 0. Si L2 vale 0, ¿sí? Estamos en condiciones de usar el teorema que acabamos de demostrar, el anterior, que si el límite de una función es 0 y la otra función está acotada, entonces el límite del producto de las dos va a ser 0. Entonces vamos a decir que de acá yo puedo concluir por este teorema 2 que el límite cuando x tiende a de f por g de x es igual a 0, que en este caso va a ser lo mismo que L1 por L2, porque L2 vale 0, no me importa lo que sea L1, bien, como está acotado va a ser un número, pero no me importa, así que directamente está. Como está acotada no, es un número porque ya lo dice acá directamente. Bien, seguimos avanzando. Ahora vamos a ver, como ya vimos L2 igual a 0, vamos a ver qué pasa con L2 distinto de 0. Para eso vamos ahora sí a usar la definición. Vamos a decir que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L1, sí, solo sí, y le mandamos la definición del límite. Ahora para epsilon, recordad que para los epsilon siempre elegimos expresiones que sean mayores que 0, pero que nos convengan.
Para este nos va a convenir decir que vamos a tomar epsilon sobre 2 por el valor absoluto de L2. Bien, sabemos que L1 y L2 existen y son números. Entonces, si yo tomo epsilon sobre 2 por el valor absoluto de L2, sabemos que esto es un número positivo, por lo tanto, la definición de límite se aplica. Recordad que la definición se aplica para cualquier epsilon mayor que 0. Este va a ser mi epsilon, entonces todo este coso hermoso va a ser mi epsilon. Entonces vamos a decir que a fin de cuentas me queda que el valor absoluto de f de x menos L1 es menor a epsilon sobre 2 por valor absoluto de L2. Y recordad que acá tomamos un delta 1 porque no necesariamente este que tomamos va a ser lo mismo que para la otra función. Para la otra función también, la de g, vamos a dar la definición, pero vamos a tomar en la parte de los epsilon sobre 2m. ¿Por qué 2m? Nosotros ya definimos, por eso acá lo definimos de esta manera, a la m como un número positivo. Entonces epsilon sobre 2m también va a ser positivo. Entonces es válida la definición de límite también para epsilon sobre 2m. Entonces acá me va a quedar la misma definición, un delta 2, y acá g de x menos L2 de valor absoluto menor a epsilon sobre 2m. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya como en todos los anteriores, una vez que terminamos de armar, elegimos un delta que sea el mínimo, que sea menor o igual al mínimo entre ρ, delta 1 y delta 2. ¿Por qué el delta es el mínimo? Recordad, porque siempre es lo mismo, porque yo quiero que el entorno que estoy armando acá con el delta esté dentro de este y además dentro de este. Así cumple todas las condiciones. Si cumple todas las condiciones, puedo decir que puedo juntar las tres cosas en mi demostración. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Recordad que estamos en este contexto y vamos a tomar valor absoluto de f por g de x menos L1 por L2. De acá, entonces, voy a hacer lo siguiente. Definición de f por g me queda f de x por g de x. L1 y L2 me queda igual. Y además, le vamos a agregar dos términos opuestos para conservar la igualdad. Vamos a agregar menos f de x por L2 y más f de x por L2. ¿Por qué agregamos esto? Porque estos de acá me van a ayudar a armar estos dos de acá, que son los que luego voy a reemplazar. Entonces acá voy a acomodar convenientemente de esta manera. Voy a tomar un paréntesis donde voy a poner f de x por g de x y f de x por L2, este que está restando, para que me quede de esta manera. Del otro lado voy a tomar también un paréntesis donde voy a acomodar f de x por L2, este positivo, menos L1 por L2, para que me quede este paréntesis de acá. Entonces fíjate que me queda esto más esto. Puedo usar bien la propiedad triangular del valor absoluto para decir que x ahora sería todo esto y ahora sería todo esto. Entonces todo esto va a ser menor o igual a el valor absoluto de f de x por g de x menos f de x por L2 más el valor absoluto de f de x por L2 menos L1 por L2. Ahora, ¿qué hacemos? Esto de acá, trabajamos un poquito, acá tengo f de x en los dos, lo hago factor común y de paso ya lo separo en dos valores absolutos con multiplicación. Y lo mismo en este lado, pero con L2. Una vez que tengo eso, fíjate que me quedó g de x menos L2, que es este que está acá, y f de x menos L1, que es este que está acá. Por lo tanto, como sé que esto es menor que esto y esto es menor que esto, esta suma va a ser menor a m por epsilon sobre 2m más epsilon sobre 2 por valor absoluto de L2 por valor absoluto de L2. Una cosa, f de x dijimos que su valor absoluto era menor o igual a m, entonces por eso acá aparece la m también, ¿sí? Este valor absoluto de f de x lo reemplazo por m, esta resta g de x menos L2 la reemplazo por epsilon sobre 2m, esta resta f de x menos L1 la reemplazo por epsilon sobre 2 por valor absoluto de L2 y L2 queda igual. ¿Qué puedo hacer ahora? M con M vuelan, L2 con L2 vuelan, me queda epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, que es epsilon. Finalmente, fíjense que partí de un entorno reducido de centro A y radio delta y llegué a que el valor absoluto de f de x de f por g de x menos L1 por L2 es igual a es menor que epsilon, por lo tanto ahí podemos hacer la demostración de que el límite cuando x tiende a de f por g de x es igual a L1 por L2. Para que quede claro, tomé este, agarré el menor que armé en algún lado, este menor, por eso lo marqué con color, y lo junté con este epsilon. Todo este choricito lo separé en esa manera. Y ahí quedó este teorema demostrado. ¡Oh, cuánto tiempo! ¡Hola!
¿Hola? Ah, Hola, Ivana, ¿qué pasa? ay, Guillermo, no te puedo creer. No te puedo creer esta demostración. ¿A quién se le ocurre? Epsilon sobre 2L2. Epsilon sobre 2M. Sumar y restar f de x por L2. ¿A quién se le ocurre? No te puedo creer. ¿Cómo me voy a aprender esto? Bueno, es lo que hay, Ivana. Hay que tratar de entenderlo más que nada por ahí. Después aprenderlo es una cuestión de practicarlo y tratar de hacerlo solo. Ay, sí, no sé. No le veo consuelo a esto. Bueno, quédate tranquila que nos falta el de la división, que es más o menos parecido. Uy, bueno, se nos cortó, se nos fue Ivana, no importa. Seguramente Ivana les dijo que les iba a decir que se suscriban y me dejen un me gusta, algo de eso, ya que estamos. Bueno, vamos al último para terminar el video de hoy. Tenemos f y g, dos funciones reales, bien, y tenemos nuevamente el límite cuando x tiende a de f de x es L1 y el de g de x es L2. Con la excepción ahora de que este límite es distinto de 0. Eso nos da pie a hacer la división. Vamos a decir que si este segundo límite es distinto de 0, el límite cuando x tiende a de f sobre g de x es igual a L1 sobre L2. O sea, lo mismo que dividir los dos límites. ¿Cómo demostramos esto? No es tan complicado como el anterior, en realidad nos vamos a usar un poquito el anterior, pero vamos a mostrar una cosita primero. Primero vamos a demostrar que límite cuando x tiende a de 1 sobre g de x es igual a 1 sobre L2. Bien, acá lo puedo decir porque L2 sabemos que es distinto de 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a partir de que límite cuando x tiende a g de x es igual a L2 y eso es distinto de 0. Vamos a usar este teorema que es el teorema de conservación del signo. Este teorema, que lo definimos en el video pasado y lo demostramos también, me dice que cuando límite cuando x tiende a f de x es igual a L es distinto de 0, que es la situación que tenemos acá, entonces existe un delta mayor que 0 para todo x perteneciente a un entorno reducido centro de radio delta, f de x es distinto de 0 y el valor absoluto de f de x es mayor valor absoluto de L sobre 2. Bien, me voy a quedar con esa parte. Recuerdan que también cuando dije en el video pasado dije que esto me parecía raro que lo eligieran de esta manera. Bueno, está elegido de esta manera para este teorema, pero este en realidad puede ser otro valor tranquilamente. O un valor k tranquilamente. Bueno, esto sabemos que existe. Sabemos que el valor absoluto de g de x es mayor al valor absoluto de L2 sobre 2 en un entorno bien de centro A y radio ρ que estoy tomando. Bien, no uso el delta porque delta lo usamos un poquito más adelante. Además, por la definición de límite, bien, vamos a tomar la definición del límite y vamos a tomar un epsilon que sea, y atento acá, valor absoluto de L2 al cuadrado sobre 2 por epsilon. Esto sabemos que es positivo. Valor absoluto es positivo, elevado al cuadrado es positivo, sobre 2 es positivo, epsilon al epsilon me da positivo. Porque iba a decir al cuadrado, ya estoy hablando mucho este video. Ivana me estará puteando si ve esto. Bueno, ahora, una vez que tenemos esto definido acá, obviamente con L2, delta prima, porque el delta me lo reservo para el próximo paso, y menor, el valor absoluto de g de x menos L2, menor a este de acá. Por otro lado, ahora vamos a tomar un delta, que sea el mínimo entre ρ y delta prima, menor o igual al mínimo de este, para asegurarme de que si estoy tomando este entorno está dentro de este entorno y dentro de este entorno reducido también. Bien, todos son entornos reducidos. Entonces, ahí yo puedo decir que voy a tener el valor absoluto de 1 sobre g de x menos 1 sobre L2 va a ser igual a, acá hacemos definición de división, 1 sobre g de x menos 1 sobre L2. Y de acá, ¿qué hago? Hago la resta de fracciones. Bien, elijo un común denominador, g de x por L2 en este caso. Y me queda en el numerador g de x por L2 dividido g de x L2 por 1 L2. G de x por L2 dividido L2 g de x por 1 g de x. O multiplicás del método que más te guste. Restás, perdón, del método que más te guste. ¿Qué tengo acá? Acá yo tengo que puedo separar, bien, por propiedad de valor absoluto del numerador sobre valor absoluto del denominador. Y una vez que tenemos eso, yo puedo escribirlo de esta manera, bien, como esto es una multiplicación de fracciones, puedo poner el numerador por 1 sobre uno de los factores del denominador por 1 sobre el otro factor del denominador. Y esto va a ser más chico, bien, que esta expresión. ¿Por qué? Vamos a pensar en los reemplazos. Este g de x menos L2 lo planteé acá, es más chico que esto, o sea que acá me queda y tiene sentido. Además, como sé que g de x es más grande que L2 sobre 2, acá puedo reemplazar, bien, si tengo acá un número
más grande, sé que esta fracción va a ser más chica si la achico el denominador. Entonces está bien decir que también esto conserva el menor. Y acá fíjate que ¿qué puedo hacer? Cancelo, acá tengo L2 al cuadrado, acá tengo L2 por L2, se me cancelan. Y el 2 con el 2 se me cancelan, a fin de cuentas todo eso me queda epsilon. Y fíjate que justamente logré demostrar que límite cuando x tiende a de 1 sobre g de x es igual a 1 sobre L2. Bien, recordad que lograste demostrar, o logramos demostrarlo porque partimos de este entorno reducido centro de radio delta y llegamos a que el valor absoluto de 1 sobre g de x menos 1 sobre L2 es menor a epsilon, que es lo que queríamos o lo que apuntábamos a armar. Y ahora sí, una vez que tenemos esto demostrado, todavía no tenemos esto, pero este es una papita, usamos bien las propiedades anteriores que ya conocemos. Tenemos límite cuando x tiende a de f sobre g de x. Usamos la definición de una multiplicación, que es la definición de división, f por 1 sobre g. Y de acá me va a quedar con la propiedad de la multiplicación, límite cuando x tiende a de f de x por límite cuando x tiende a de 1 sobre g de x. Bien, la que demostramos en el paso anterior, la estamos usando, bien, el álgebra de límites del producto. Y acá que vamos a tener, este sabemos que es L1 y este sabemos que es 1 sobre L2. O sea, me queda L1 por 1 sobre L2, que es L1 sobre L2. Y ahí quedó demostrado este teorema. Bien, con esto terminamos por hoy. Espero que haya servido. Nos vemos en el próximo video. Que tengas muy buena semana. No te desesperes si estas cosas no te salen. No son fáciles de entrada. Miralas, remiralas, buscalas en otra fuente. Fíjate si las podés entender con otro video, otro libro, cualquier cosa. Dedicale tiempo. No te quedes en no entiendo. Y ahora sí, nos vemos.